Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo expresar formas cuadráticas de dos formas. Las formas cuadráticas las podemos expresar de forma polinomial o de forma matricial. Bueno, lo que nos pide el problema, como tenéis ahí indicado, es expresar la primera forma cuadrática, que la tenemos puesta de forma matricial, en forma polinómica. Y la segunda forma cuadrática, que la tenemos expresada en forma polinómica, pues nos pide expresarlo de forma matricial. Ya sabéis que la matriz asociada a una forma cuadrática es simétrica, como esta que tenéis ahí indicada. Si os fijáis, en la diagonal principal tenemos esos números y los elementos que no están en la diagonal pues son simétricos. El elemento IJ es igual que el elemento JI, como podéis apreciar ahí. Bueno, esto es una matriz, por tanto, esto es una matriz simétrica y es la matriz, es la matriz asociada a una forma cuadrática. Bueno, vamos a hacer lo que nos pide el problema. En primer lugar, vamos a expresar de forma matricial la primera de las dos formas cuadráticas, que es la que tenéis aquí indicada. Bueno, cuando pasamos a de forma matricial a forma polinómica, lo que tenemos es que los elementos elevados al cuadrado, el x1, x2 y x3, que van a estar elevados al cuadrado, corresponden sus coeficientes a los términos de la diagonal principal, los que tenéis aquí, el menos 5, el 2, el 1. Y los elementos de la matriz principal ij, por ejemplo este que tenéis aquí, el elemento 3, 2, pues corresponden a los coeficientes del término multiplicativo de la componente y por la componente j. Como es simétrica, tenemos aquí, y el coeficiente de dicho producto, en este caso de la componente 2 por la componente 3, pues va a estar multiplicado por menos 3 más menos 3 por menos 6. Vamos a verlo. De este modo tenemos que, para expresar de forma polinómica la primera de las dos formas cuadráticas, la forma cuadrática de x1, x2 y x3, bueno, pues va a ser igual. El primer elemento de la diagonal principal, este menos 5, pues va a ser el coeficiente de la primera componente al cuadrado, menos 5x1 al cuadrado. El segundo elemento de la diagonal principal, el 2, pues vamos a tener más 2, la segunda componente al cuadrado, más 2x2 al cuadrado. El tercer elemento, este 1 que tenemos aquí, pues más x3 al cuadrado. x3 al cuadrado. Seguimos. Aquí tenemos el 0 y el 0, porque es simétrico en la columna 1, fila 2 y fila 1, columna 2, que son los elementos de x1 del producto, que son los coeficientes de x1 por x2. 0 más 0 sería 0 y por tanto no va. Pasamos ahora aquí, fila 1, columna 3, fila 3, columna 1, por tanto el coeficiente del producto x1 por x3 va a ir multiplicado por el doble de este elemento, que sería 1 más 1, 2. Por tanto vamos a tener aquí más 2 x1 por x3. El último elemento que tenemos, fila 2, columna 3, fila 3, columna 2, pues será el coeficiente que va con el producto x2, x3, que será el menos 3, el doble de menos 3, que es menos 6. Menos 6 x2 por x3. Y así tenemos expresada en forma polinómica la forma cuadrática que tenemos expresada en forma matricial en el apartado A. Ahora en el apartado B, pues lo que vamos a hacer es expresar de forma matricial esta forma cuadrática. Como veis, esta forma cuadrática es de 4 componentes, por tanto lo que vamos a tener es una matriz de orden 4. La forma cuadrática correspondiente, que es Q de vectores de 4 componentes, x1, x2, x3 y x4, pues será igual a coger esos vectores de 4 componentes, x1, x2, x3 y x4, multiplicados por una matriz de orden 4, que ahora la vamos a completar, una matriz de orden 4, y de nuevo multiplicado por ese vector. Eso es lo que hace la forma cuadrática. Multiplicar un vector por una matriz y después otra vez por ese vector, que es equivalente a los coeficientes que tenemos, x3 y x4, que es equivalente a los productos de las componentes. Bueno, la forma cuadrática era 1x1
al cuadrado menos 3x2 al cuadrado más x1, x3 menos 12x2, x4. Los elementos de las componentes cuadráticas, x1 al cuadrado o x2 al cuadrado, son los que van en la diagonal principal. Por tanto, el coeficiente de x1 al cuadrado, que es 1, va en la posición 1, 1. El de x2 al cuadrado, que es menos 3, va en la posición 2, 2, menos 3. El de x3 al cuadrado, que no existe, por tanto es un 0. Y el de x4 al cuadrado tampoco existe y es también un 0. Después tenemos que buscar para el elemento 1, 2 y el elemento 2, 1 los coeficientes, el coeficiente que va multiplicando a x1 por x2, que como veis no está incluido dentro de la forma cuadrática, por tanto será 0. 0, 0. Después, en la primera fila, tercera columna y tercera columna, primera fila, el coeficiente de x1 por x3 dividido por 2. Como tenemos aquí x1 por x3, que tiene coeficiente 1, pues dividido por 2 es 0,5. Aquí tendremos un 0,5. Aquí tendremos también un 0,5. Seguimos. Primera fila, cuarta columna y cuarta fila, primera columna, será el coeficiente de x1 por x4, que como veis no está incluido, por tanto aquí también tenemos un 0 y aquí también tenemos un 0. Ya hemos terminado con la primera fila, seguimos completando la segunda fila, tercera columna y tercera columna, segunda fila, sería x2 por x3, que como veis no forma parte de la forma cuadrática, por tanto es 0 y 0. Seguimos completando la segunda fila con cuarta fila con segunda columna, los coeficientes de x2 por x4, que como veis sí que está, es menos 12, por tanto ese coeficiente tiene que ir dividido entre 2, menos 6 en esta posición, menos 6 y menos 6. Y finalmente nos queda el hueco de tercera fila, cuarta columna y cuarta fila, tercera columna, que serían los coeficientes de x3 y x4, que no existen en la forma cuadrática, por tanto serán 0. Y de esta forma hemos pasado, en primer lugar, de una forma cuadrática en forma matricial a forma polinómica, y en el apartado B, de una forma cuadrática en forma polinómica a su forma matricial.